Te apuesto lo que quieras que tanto a ti como a mí no nos gusta batallar. Pero a veces la vida nos pone en situaciones difíciles que hay que hacer mucho esfuerzo para salir adelante. Eso sí, gordo, no siempre le puedes echar la culpa a la vida. Como por ejemplo, cuando te compraste esa trocota que según tú la ibas a usar para jalar, que al final te salió bien latosa. Por eso hoy te voy a recomendar trocotas pesadas para el jale, que la verdad son de las que dan menos lata. Y por ahí anda una que aguanta hasta los 2 millones de kilómetros. La número 1, la Ford F250 y F350, pero que venga con el 7.3 Power Stroke. Y es que si hablamos de trocotas heavy duty de Ford, la verdad es que hay de todo. Desde unas muy infames como la que venía con el 6.0, que es bien conocida porque al ingeniero que diseñó el motor se le olvidó ponerle suficientes tornillos a la cabeza. Entonces es una reventadera de empaques. O también está la 6.7, que hay raza que jura y perjura que es una chulada de troca, y hay raza que al mismo tiempo ha batallado mucho con ella. Y por último está la 7.3 Power Stroke, que le guste a quien le guste, es de las más confiables que ha sacado Ford. Eso sí, no va a ser de las más eficientes, ni va a ser de las más potentes, pero sí va a ser de las más confiables, te lo prometo. Y es que en serio, estas trocas se han hecho fama de jalar como burras de carga. Oye, no le digas así. Y como te has de imaginar, pues un burro de carga no es nada glamoroso. Y exactamente es lo que son estas camionetas. No son rápidas, no son económicas, no son divertidas. Sí las puedes modificar y sí puedes hacer cosas interesantes con ellas. Pero de agencia venían con apenas 250 caballos de fuerza, con un motor turbo diésel de 7.3 litros. Eso sí, el torque, cállate el hocico, gordo, porque traíamos arriba de 500 libras pie de torque. Lo cual, para el trabajo que se utiliza en este tipo de camionetas, la verdad es muy decente. Y es exactamente por esa razón por la cual estas trocas son extremadamente confiables. La verdad, el motor estaba construido para poder soportar y poder producir mucho más potencia y mucho más torque, pero como la producción era limitada, pues las partes no se estresaban mucho. Y sí, ya escuché a todos los haters de las trocas decir: no mames, Memo, pero si mi pinche Yetita 4 cilindros trae más power que esa trocota. Sí, gordo, pero tu Yetita 4 cilindros se arrana cuando subes al más panzón de tu club de baguetos anónimos, güey. Y estas trocas no se arranan ni si le echas el pinche Jetta con todo y tu compa el panzón encima, güey. ¡Cielos, qué macizo! Ahora, ¿qué tan confiables son? Estas camionetas son bien conocidas por superar las 500,000 millas. La verdad, 500,000 millas para esta troca es como 100,000 kilómetros para tu Aveo o para tu Versa. Y es que en serio, esta es la que les dije que llegó a 2 millones de kilómetros. Hay una camioneta en Estados Unidos de un señor que tiene todos los mantenimientos registrados y su camioneta trae 1.3 millones de millas. O bueno, traía porque el viejón le sigue dando guerra. Y nada más para que te des una idea, 1.3 millones de millas o 2 millones de kilómetros son 50 vueltas al mundo, güey. Y aparte, lo que más me gusta de esta camioneta es algo que igual a ustedes les va a parecer ofensivos, pero la verdad es que esta camioneta es todas las restricciones de emisiones. ¿Qué quiere decir? Que no tiene EGR, que no tiene filtro antipartículas, que no tiene chunches y módulos y pichanchas y chocanzores inventadas solamente para producir menos gases contaminantes. Ahora, muchos van a decir: qué mal que pienses así, Memo. La verdad es que si comparamos cuántas trocas diésel hay en la calle y cuál es el esfuerzo en reducir sus emisiones, es mínimo. Así que no van a empezar a tirar hate. Y es por eso mismo que no tiene todos esos sistemas, que estas camionetas pues no tienen cosas que les fallen. Son motores relativamente sencillos, con partes fáciles de conseguir. Y sí, los mantenimientos de diésel y las reparaciones de diésel son mucho más caras que las de una camioneta normal, pero tienes que entender algo, que estas camionetas son para trabajo. Entonces se supone que tú esos mantenimientos y esas reparaciones más caras los vas a pagar con gusto, porque esa camioneta te está produciendo más dinero por otro lado. Número 2. La Ram 6.7 Cummins. Las trocas Ram Diesel son famosas por algo, y eso es porque son bien buenas para jalar. Y sobre todo si te gustan caderonzotas, porque las Dually Ram la verdad es que están preciosas y pueden jalar con remolques grandísimos. Más o menos como esta que te estoy recomendando, que es la Ram 3500 con el 6.7 Cummins. Eso sí,
Para todo lo demás, Ram casi siempre queda corto. Los interiores son muy corrientes, los plásticos están para llorar y siempre las ves todas descuadradas del exterior. Pero estamos hablando de trocas de jale, no de trocas para fresear. Y si vas a jalar con el 6.7 Cummins, la verdad es que te van a sobrar huevotes, gordo. Y esta troca tenía algo bien interesante, que en las transmisiones automáticas las acaban de mejorar por la 68 RFE. Y la verdad, esta es una transmisión que sale muy decente para trocas pesadas. Ahora, lo padre es que de esta lista, esta es una de las más modernas. Eso quiere decir que ya traía un poquito más de sistemas que te pueden ayudar a que sea más eficiente, pero aún así no estaba tan restringida como las de hoy en día. Ahora, ¿de qué sistema hablo? Bueno, el que más me gusta que trae esta troca es el VGT o Variable Geometry Turbo o turbos de geometría variable. Eso quiere decir que esta camioneta podía llegar a su pico de torque a las 1500 revoluciones, güey. Y además de eso, acaba produciendo muy buena potencia. Y sí se pueden modificar y sí les puede sacar muchísimo power. Pero vamos a ser sinceros, si las quieres para trabajar, no te importa sacarles mucho power ni modificarlas. Porque como yo siempre les he dicho, cuando empiezas a modificar un carro, le empiezas a quitar lo confiable, así que nomás toma eso muy en cuenta. Número 3, la Chevy Duramax que trae el motor LBZ. Y aquí me voy a ir bien específico. Es la 2006 y 2007. Y es que sí, ya saben que yo últimamente he traído a Chevy bien atravesado, porque están teniendo problemas grandes de calidad con sus camionetas, más o menos como desde hace 15, 16 años. Pero a principios y mediados de los 2000, cállate el hocico, gordo, porque las trocas Chevy eran conocidas por ser de las más confiables y de las más simples que había. Y en el caso de la Duramax con el motor LBZ, esto le casa perfecto. Y sí, ya sé que van a salir... Memo, pero los LBZ son famosos porque los inyectores no valen queso. Siempre andan dando lata y los tienes que cambiar. Sí, gordo, pero por eso dije la 2006 y la 2007, porque aquí fue cuando Chevy ya había cambiado el tema de los inyectores y ya estaban saliendo bien buenos. Ahora, esta camioneta tiene lo mismo que la Ford 7.3, que eran bien simples, no tenían muchas chunches, ni pichanchas, ni chocanzores hechos para reducir emisiones, por lo cual hacía que los mantenimientos fueran bien fáciles y al mismo tiempo baratos y las piezas pues fáciles de conseguir, lo cual hacía que los mantenimientos no estuvieran tan locos ni tan caros y no hubiera tantas cosas que pudieran fallar como en las diésel modernas. Ahora, esta troca es de ese tipo de trocas que sí tenía un rendimiento de combustible muy aceptable, la verdad, porque al final el combustible va a ser en lo que más inviertes día a día. Ahora aquí las reparaciones es en donde ya están en la rayita de lo aceptable, porque muchas de estas camionetas diésel tienen el problema de que cuando quieres cambiar una parte los motores son tan grandes que te sale más fácil quitar la cabina y separar toda la carrocería del chasis que bajar el motor para hacer algún trabajo, así que solo toma en cuenta esto. Y sí, esto va a aplicar para casi todas las camionetas diésel. Número 4, la favorita de todos los troqueros, la Ram Cummins de 12 válvulas. Y digo la favorita de los troqueros porque en serio, esta troca para un troquero es su sueño húmedo. Es más o menos como el Mustang para los fans de los Mavericks. Todos quieren tener uno. Y si tú en el fondo también quisieras una. Yo te digo que yo sí. Y es que esta troca la raza la quiere tanto por una sola razón. El motor Cummins 12 válvulas es conocido por soportar cantidades industriales de potencia. En serio, en su forma stock no son muy potentes, aunque mueven las trocas y las cargas y lo que le eches sin ningún rollo. Pero si los empiezas a modificar, cállate el hocico, gordo. Además, podías encontrarlas con una de las transmisiones manuales más aguantadoras de la historia, la indestructible T90, que en serio es prácticamente indestructible esa chingadera. Lo que le eches se lo traga. Más o menos como tú con los tacos, güey.
¿Qué? ¿Estás retándome? Además, el motor tiene más parecido con un tráiler o con un tractor que con un motor moderno. En serio, casi todo es mecánico, no hay módulos, no hay cosas extrañas que al final acaben siendo un dolor de cabeza. Estas trocas cualquier May se avienta a las reparaciones. Eso sí, las piezas son caras, pero si las comparamos con un motor de gasolina, si las comparamos con motores diésel, sobre todo con motores modernos, los mantenimientos van a ser bien baratos. Y estas trocas son ese tipo de trocas que no importa que tenga parada 3 o 4 años, a la hora que llegues, le echas combustible y la vas a prender, va a prender al llavazo. Lo malo que tienen estas camionetas es que si las usas para jalar, el motor y la transmisión son muy buenos. Los diferenciales y las suspensiones aguantan decentemente, pero todo lo demás es una tremenda basura. Yo he visto trocas de estas en persona que las ves y dices, ¿cómo chingados sigue jalando esa cosa? Esa madre pertenece más al yonque que a la calle. Y es más, hasta no me quiero arrimar porque siento que me va a dar algún pinche tétanos o algo, güey. Y sí, de afuera están todas descuadradas, las defensas caídas, todos los tableros rotos, las tapicerías por sin ningún lado, como si les hubiera explotado una granada adentro. Y luego la carrocería, sobre todo las cajas, la lámina se empieza a romper como si fuera un pinche buñuelo. En serio, yo he visto trocas de esta que traen más kilos de alambre que kilos de tornillos. Y el alambre es para sujetar las partes que se le están cayendo. Es más, si tú tienes una, te apuesto que por algún lugar has de traer ahí un pinche alambre recocido dándole vuelta. Pero en el caso de que encuentres una en condiciones decentes, para ti, porque igual, y si tú la quieres para jalar, a ti te vale queso que esté toda destruida, pues no hay rollo. Pero si las encuentras buenas, cállate el hocico, gordo, vas a tener que sacar la carterota, porque la raza paga bien por ellas. Y otra vez, pues no es culpa de la raza, es culpa del mercado, de que todo mundo quiere una y está dispuesto a pagar mucha lana por ellas. ¡Bonus! Las trocas heavy duty de gasolina. En serio, yo sé que este es de trocotas pesadas y nos estamos enfocando mucho en las diésel, pero las marcas de pickups americanas han sacado unas trocas heavy duty de gasolina que la verdad son muy buenas. Y no, ni se te ocurre que va a salir aquí la B10, esa no. Yo me refiero a la Chevy de principios de los 2000 que venía con el motor LQ4, el 6.0, mi bebito fiu fiu. A la Ford más modernona que viene con el 7.3 Godzilla. Y a la Ram también más modernona que viene con el 6.4 Hemi. Estas trocas, la verdad, hacen bien la chamba. No van a tener el torque endemoniado de un motor diésel. Y tampoco van a tener la capacidad de estirar tanto peso, que es por lo mismo bien relacionado. Pero la verdad es que si tu troca full size te queda chica para el trabajo que estás haciendo, te puedes ir sobre una heavy duty de gasolina. Y déjame decirte una cosa, los mantenimientos y las reparaciones van a ser mucho más baratos que sobre una camioneta diésel moderna. Que al final aquí es en donde vale la pena evaluar si sí necesitas tremendo trocón para hacer tu jale. Porque vamos a ser sinceros, si el único jale que haces es ir por tu morra al súper y llevarla para su casa, no necesitas una troca para eso, güey. Número 5 y la más viejita de esta lista, y la verdad era la reina de los 80s, y es la F350 con el motor 6.9 IDI que salió entre el 83 y el 87. Sí, ya sé que esta troquita es muy vieja, pero la verdad es que es la única que va a estar barata. Ahora, barata entre comillas. Va a estar mucho más barata que las Rams modernonas. Va a estar mucho más barata que la 7.3. Y va a estar mucho más barata que la 5.9 Cummins o la LBZ. Pero va a estar más cara que una Ford de media tonelada de gasolina. Pero otra vez, si la quieres para el jale, esta es tu opción de entrada. Y sí, puede que tenga algunos problemitas, como por ejemplo los arranques en frío, que hay 2-3 mañas para eliminarle estos problemitas. Pero la verdad es que si lo que quieres es jalar un remolcote con un chingadazo de caballos y la troca va a permanecer parada la mayor parte del tiempo, esta puede ser tu solución, porque puedes invertir en esta trocota para el jale sin tener que desembolsar un montón de lana, y al mismo tiempo puedes traer tu troquita para el diario más nueva, más bonita y más fresona. Ahora, lo bueno de estas trocas es que
todo es mecánico. En los 83 al 87, qué chingados, ni teníamos internet, güey. Por lo tanto, son mantenimientos bien simples. Y las partes, aunque ya no se consiguen tan fácil como antes, la verdad sí andan por ahí. Ahora, lo padre es que este motor es más o menos el mismo diseño del 7.3, pero con menor desplazamiento y con más partes mecánicas. Así que es conocido por ser bien confiable. Como te digo, lo malo es que están viejitas. No traían ABS, no traían bolsas de aire, no traen Bluetooth, ni traen ese tipo de chingaderas. Pero si la quieres para el jale, esta trocota te puede sacar del apuro. Y bueno, espero les haya gustado esta lista. Y sí, ya me los imaginé en los comentarios, como siempre acostumbran. Memo, pero la 7.3 es una basura. Y no, hombre, la LBZ a mí se me rompió. Y no, yo traje otra que me duró para siempre. Oh, que la chingada. Pues déjamelo ahí, gordo, y vemos si hacemos otra parte. Y ya sabes, si te gustó, comenta, like y comparte.